Vidas con el doctor Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar, recuperando nuestras vidas en la comunidad. Bienvenidos a su programa Recuperando Nuestras Vidas, y como de costumbre llegando a sus hogares con testimonios reales y temas de interés. Nos habíamos quedado en la parte 1 y es para mí un privilegio presentarle nuevamente a nuestro buen amigo Pastor Delmar Mendoza, que es el líder de la iglesia Puente de Fe en la ciudad de Hayward, California. Pastor, muchas gracias y que el Señor te bendiga. Estamos muy contentos, mira, un privilegio tenerte aquí en nuestro programa. Sabes que he tenido llamadas de los programas que hemos grabado anteriormente con tu persona, pero me llama mucho la atención ese testimonio de vida donde obviamente, y valga la redundancia, tu vida corrió peligro por una negligencia médica. Amén. Hoy en día hay canales de televisión americanos que están presentando esos testimonios de vida, donde una persona fallece por algunos minutos y regresa nuevamente a la vida. Y tú tuviste esa experiencia. Nos platicabas en el programa anterior que tu vida ya no ha sido la misma. La congregación donde tú presides ya no es la misma. Tu esposa tuvo un cambio enorme. Nos habías contado que por alguna razón te cortaron una arteria de tu abdomen. Estuviste sangrando por espacio de un buen tiempo, acumulaste 2 litros de sangre en tu abdomen, tuviste necesidad que te llevaran nuevamente a la sala de operaciones, a que te hicieran ese drenaje, te pusieran nuevamente sangre en tu cuerpo para restablecer lo que habías perdido. Y yo me imagino que fue un momento doloroso, un momento de aflicción, un momento de angustia para tu amada esposa, para los ministros que estaban cerca de ti. Yo me enteré de lo sucedido, ya tú habías pasado la situación difícil. Nosotros hablamos mucho de la aflicción, mi hermano, hablamos en la aflicción en el primer programa. Si tú estás viendo el programa, hay una línea de teléfono, aparece en pantalla en este momento, puedes comunicarte con nosotros. Estamos con el pastor Delmar Mendoza, quien nos está comentando o nos comentará sobre ese testimonio de vida. En el momento de que tú eres intervenido nuevamente, había sido intervenido por una apendicitis. Se complicó por una negligencia médica. Tú eres regresado a la sala de operaciones. Ya todo se normaliza, gracias al Señor. Pero en ese momento que tú te vas de tu cuerpo por 8 minutos, ¿estás en la presencia del Señor? ¿O ves ahí la mano de Él? Yo lo que puedo decir en esta experiencia que tuve, siento que la luz, lo que yo veo sobre mi cuerpo, yo veo mi cuerpo de una manera en la cual mi cuerpo está reposando de esa manera. No puedo ver alrededor porque solamente era la luz la cual yo miraba mi cuerpo cómo se reflejaba y veo yo puedo decir seres espirituales, los que estaban adorando, los que estaban orando, porque así los vi. En ese momento yo solamente vi mi cuerpo que estaba como en descansando. Pienso que era necesario que Dios me permitiera esto con un propósito. Yo lo siento en mi vida porque cuando leo la historia de Isaías, que veo una visión, él ve al Señor sentado en el trono. Veo a un Ezequiel que ve a aquellos 4 seres vivientes. Veo a un Pablo que dice que no sé si fue al tercero o al cielo, pero él vio al Señor. Y cuando yo veo la luz que está en mi vida, yo puedo decir que es una de las cualidades, una de las naturalezas de Dios. Dios es luz.
Dios es amor, Dios es espíritu. Y yo puedo ver en esa luz, o sea, yo puedo entender que fue Él el quien me estaba sosteniendo en ese momento en el cual estaba pasando, en ese momento de aflicción. Y hablaba con mi esposa. Ella en ese momento, ella dice, cuando salen los médicos, y ella se puso a llorar, se puso no solamente porque ella dice, no puedo creer, si apenas te vi, que estabas bien, no puedo creer lo que... Entonces ella tenía un llanto inconsolable en la cual yo puedo ver esa tensión, ¿va? O sea, saber de que la persona que tú amas, la persona con la cual has hecho un voto delante, un pacto con Dios en la cual quieres estar con toda la vida, ahora ya no va a estar contigo. Entonces en ese momento... Se aplica lo del matrimonio en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y estaba en las malas en ese momento. Y es algo que como seres humanos, dice la palabra de Dios, las aflicciones. Nadie podrá evitar que nosotros como hijos de Dios, las aflicciones llegarán, pero lleguen con un plan y con un propósito. Para que nuestra fe sea aumentada y sea llevada a otro nivel. Para que veamos a un Dios de una manera ya no limitada, sino que lo veamos de una manera, en realidad uno de los atributos de Dios, siempre yo he dicho que Dios nunca tiene límites. Nosotros le ponemos límites. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está suficiente ejercitada para ver cosas como este tipo. Y le decía y le comentaba que después de que salgo de esta prueba, vengo a la casa. Y en la casa, el Señor a través de su Espíritu, Él viene a traer ese refrigerio para mi cuerpo. Eso fue 2 días después de tu situación difícil en el hospital. Yo soy intervenido el día miércoles en el hospital nuevamente. Me quedo 3 días en cuidados intensivos. Luego estoy otro día más en observación y ya el día domingo era el día 22. Como 4 días después de la intervención. De la intervención, 4 días. Yo salgo del hospital, vengo a la casa y estando en casa, yo estaba un poco cansado, se podría decir, porque no podía moverme. Y pues los médicos me habían dado estas pastillas que demasiado fuertes, la cual me ponían de un carácter muy, muy feo, porque la reacción me producía una estrés, la tensión, una ansiedad, exactamente. Entonces cuando yo regreso a casa, yo le decía al Señor orando en la noche, donde Él llega nuevamente a traer refrigerio a mi cuerpo. Desde ese momento, cuando el Señor llega y levanta mi cuerpo, une mi abdomen, jala mis pies, en ese momento, yo no había dormido, hermano Julio, no había dormido, yo creo que había dormido unas 2, 3, 4 horas, pero ese día ese día lunes, a las 3 de la mañana de ese día, yo dormí desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En ese momento me levanto y lo primero que le digo a mi esposa, le digo, quiero bañarme. Me dice, pero le digo, no, tú no puedes levantarte. Le digo, sí. Le empiezo a contar esta historia. Y el Señor nos empieza a quebrantar a los dos. Y le digo, papá estuvo anoche aquí. Él nos visitó. Mientras tú dormías, Dios nos visitó. Y cuando Dios vino, le digo, Él empezó a acariciar mi abdomen y empezó a decir, yo sentí que jalaron mi abdomen y lo unió. Y en ese momento, ya no tomé medicinas. En ese momento mi esposa vio de cómo en el término de un corto lapso Dios me fue restaurando. Y como le dije yo a ella, el médico tenía yo un walker, incluso ahí está en la casa. No lo usé ni lo toqué, porque yo dije, voy a limitar el poder de Dios. En ese momento donde Dios llega, me ministra, me da fuerzas, me llena.
Y en ese momento yo veo, o sea, la casa parecía un consultorio de un abogado, de algo. En esos momentos llegaban los hermanos de la iglesia, llegaban a pastor, ¿cómo está? O sea, vimos, tanto como en lo espiritual, como también vimos el apoyo, porque yo entiendo que cuando la iglesia ama a su pastor, cuando la iglesia ama a quien, su rebaño, uno puede darse cuenta de lo que uno ha sembrado. Y yo miraba, llegaban a las 6 de la mañana y a veces iban hasta las 11 o 12 de la noche. Vi la manera como la iglesia cambió, porque Dios permitió esto para que ellos vieran. En ese momento fue difícil, porque en este momento que ahora ellos ven, incluso he estado ya compartiendo en la iglesia. El médico me dijo: vas a estar 3 meses en cama, me dijo, y no vas a hacer absolutamente nada. Tenía 20 días y yo ya estaba en la iglesia, no compartiendo, sino estando ahí en los servicios. Y cuando mi esposa me dice: no lo hagas, yo le digo: me siento bien, estoy bien, Dios me está restaurando. Y para cerrar lo que Dios había hecho en en enero 31, hicimos una vigilia en acción de gracias por lo que Dios nos había permitido. Fue una bendición. Dios vino, invitamos a varios pastores, que por supuesto hasta el día de hoy ellos siguen en contacto preguntándome cómo están. Y agradezco a Dios porque, como dice esta palabra, en medio de la aflicción uno puede tener paz. Y estando en esta situación, yo creo que mucha gente en casa, quizás yo lo puedo ver, si en los hospitales, por medio de este medio, quizás nos están viendo, quizás tú estás frustrado, quizás es una situación, quizás no fue un apéndice por lo cual tú estás en el hospital, o quizás es algo más, quizás es una enfermedad, SIDA, cáncer. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando, pero créeme que desde el momento de que cuando tú confías en el Señor, cuando tú dependes de Él, cuando tú empiezas a dejar que Dios obre en tu vida, Él no lo va a abandonar a uno. Yo lo vi en esta situación que salí. Fue algo que ha cambiado en mi entrega en la adorar a Dios. Ha cambiado, mis oraciones han cambiado, porque he encontrado que la vida tiene en mi vida, en mi persona, tiene un cambio en la manera de cómo adorar a Dios. Quizás antes no tenía que agradecer, y muchas veces así pasa, ya no hay nada que agradecer, pero ahora le doy gracias a cada momento que yo puedo doblar mis rodillas y le digo al Señor: gracias, porque fuiste tú el que me permitiste, me dejaste en este lugar. Y hermano Fabián, usted así, de igual manera, usted con lo que, como ministros, como hombres de Dios, yo creo que en situaciones de estas, uno como hombre de Dios, muchas veces hemos pasado por situaciones. Jesucristo mismo, Él dice que fue un hombre, dice Isaías 53, de quebranto, un hombre que fue probado en todo. Y nosotros como hombres de Dios, muchas veces es necesario que pasemos este tipo de actitudes. Es necesario que pasemos por aflicciones, pasemos por angustias. Y una de las escrituras que yo leía hace unos días, encontraba que aún el salmista, él dice que se encontraba en una situación donde sus huesos, dice que se secaron. O sea, había un profundo dolor en su corazón. Él se conmovió, dice que sus entrañas se conmovieron. Entonces, gente como en la palabra de Dios que pasaron por desiertos, pero entiendo que cada persona que ha pasado estos desiertos, cuando salen de estos desiertos, salen totalmente diferentes. Hay una experiencia en mi vida personal como médico, y que sí me permitió trabajar en hospitales aquí en Estados Unidos, un hospital aquí en Estados Unidos, una cadena,
donde yo he podido tener la vida y la muerte en mis manos. Y yo he visto cómo gente se ha ido de este mundo y cómo gente se ha quedado. ¿Hubo dolor físico en el momento en que tú estabas partiendo? No, Totalmente nada. no había dolor. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ese momento de que tú te ves fuera de tu cuerpo? Había una confianza. Yo que en lo personal pienso que mi convicción era que iba a un lugar mejor. ¿Tú estabas seguro? Yo iba convencido que así era, que iba a un lugar. Y eso es lo que yo creo que cuando una persona en una situación no sabe, y cuando no hay convicción, y veo que no solamente en la persona, sino que en los seres queridos, hay una gran aflicción, ¿no? También en ellos, porque no saben para dónde van. Pero dice el apóstol Pablo que el morir en Cristo es ganancia, y el vivir también. Entonces, y es la identidad, pues, de que nosotros podemos decir, bueno, aunque si voy a morir, porque yo sé que definitivamente todos vamos a morir, no sabemos cómo, pero la confianza que la palabra nos da a nosotros es de que vamos a un lugar de descanso, a un lugar donde sabemos de que ya no habrá más problemas, donde sé que ya no habrá que pagar tantas cosas como seres humanos pagamos acá. Yo creo que en ese momento yo estaba persuadido de que iba al lugar de descanso, porque así lo sentía en mi vida. Y le digo a mi esposa, y si así se hubiera hecho, yo creo que mismo, si Dios lo hubiera permitido, yo creo que Dios mismo te hubiera traído esa misma paz y esa misma fuerza para poder salir de esto. Porque hay casos en esta situación. Hay gente que se ha ido, ministros, hombres de Dios, hombres que han sido usados tremendamente, se han ido. Entonces es algo que en mi persona, el saber para dónde tú vas es algo que trae confianza en tu vida. ¿Qué es lo que no haces ahora que antes hacías? Siendo como ministro del Señor, ¿qué te enseñó en esa experiencia de vida? Yo creo que ha cambiado la manera en la cual el agradecimiento a Dios, en la adoración ha cambiado, porque el pasar esto te hace que tú te vuelvas un adorador, que no vas a depender por lo que tú tienes o por quién eres, sino que vas a ser un adorador, porque el adorador siempre va a tener un corazón siempre contrito y humillado delante de Dios. Yo creo que mi corazón se ha vuelto más sensible al sentir la presencia del Señor. Yo creo que la sensibilidad como ministro es algo que todos necesitamos, ser sensibles, escuchar lo que Dios dice. Y de acuerdo a los procesos, el que Dios te vaya puliendo, el que Dios te vaya cambiando, es con un propósito, que seamos más mansos, más humildes. Y cuando el Señor mismo dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde, porque Él mismo nos está enseñando que a través de los problemas, de las situaciones, va a producir eso, ese fruto de la mansedumbre. Muchas veces no tenemos mansedumbres, no estamos templados, los problemas nos desesperan, los problemas vienen y queremos huir, pero he entendido que en este proceso que he pasado, que ese fruto de la mansedumbre está ejercitándose en mi vida, porque no me desespero, porque ahora entiendo que como iglesia voy a ver a un miembro, o sea, como pastor, voy a ver a un miembro en una situación de estas. No me voy a desesperar. Al contrario, Dios me va a dar las palabras para poder entender a esta gente. Y yo digo, como ministro, muchas veces no sabemos cuánta gente de nuestra iglesia está en el hospital, pero a veces el ministro no sabe eso. Entonces, para mí me ha dado un valor también como ministro, también poder acercarme a poder ayudar
a aquellas personas que están en esta situación. Es que tú has pasado el proceso de enfermedad y ahora como una persona que ha estado enferma, entiende al enfermo. Y muchas veces nosotros como ministros no nos ponemos en el lugar del enfermo. Hasta que nosotros mismos nos afecta la enfermedad podemos entender. Mira, yo hablaba con mi amigo pastor, tremendo siervo del Señor, y me dice, Julio, me dice, mira, 10 años de estar predicando, me dice. El Señor me dio una visión en ese viaje que tuve, en el avión me lo dio. Y mi pastor me confirmó, me dijo, lo que el Señor la visión. ¿Estamos haciendo algo por la iglesia? Realmente no, me dice. Nosotros estamos condenando, me dice, a aquellos ministros que salen de la gracia del Señor y los empezamos a vapulear, lo tiramos de la iglesia y no le damos restauración. Dice, cuando el Señor no quiere eso, dice, ¿acaso a la mujer adúltera no le dijo, vete y no sigas pecando más? Dice, yo, dijo, vengo totalmente cambiado. Y luego le miraba una mansedumbre, como tú dices, hermano, un cambio, y lo miraba y decía, gracias, Señor, porque a través de estos siervos yo también aprendo. Estoy aprendiendo de ti. Porque yo te veo cambiado. Yo definitivamente no eres el mismo del año pasado. Hay algo que el Señor puso en ti, una unción fresca y de renovación más grande, te ha llevado a un nivel espiritual mayor. Ahora entiendes a tus ovejas más, entiendes las necesidades. Yo entiendo algo como ser humano y como la iglesia. Dice que muchas veces nosotros no queremos dejar las 99 por ir a traer la perdida. ¿Por qué? Porque la perdida podemos tomarla como la parábola del buen samaritano. Y muchas veces como ministros no queremos ir a traerla, a curarla, a sanarla, vendarla, a llevarla, ir a traerla. Porque muchas veces estamos cómodos con las 99 en la iglesia. Entonces yo creo que cuando tú estás en una situación de estas, o sea, yo me puedo imaginar, en una situación hay tanta gente que vive sola. Hay gente que no tiene a nadie quien tener. Y muchas veces, aún los mismos de la iglesia, nosotros los hermanos, a veces nosotros nos comportamos como una manera, o sea, aún yo creo que como no actuamos como deberíamos actuar, no actuamos con misericordia, no actuamos en amor, no actuamos con esa templanza con nuestros hermanos. He entendido y como le comparto, hermano Julio, que este momento en mi vida lo vivo. Yo sé que muchas familias ya han escuchado este testimonio, y yo sé que por medio de medio de la televisión también, yo creo que cuando tú entiendes y pasas este proceso, hay momentos donde en la vida como ministros nos vamos a sentir afligidos. A David es por cierto, dice en el Salmo 18, dice que a David lo asaltaron en el día de la aflicción. El mismo relata, dice, me asaltaron en el día de la aflicción. Pero yo invoqué al Señor y Él me libró. Y cuando David habla eso, él dice que cuando vio que sus enemigos empezaron a levantarse, dice que en el Salmo 18 dice que Dios envió a sus saetas a pelear por David. Entonces, muchas veces el ser humano a veces quiere pelear, o sea, lo quiere pelear verbalmente, físicamente, pero yo creo que cuando entendemos la dependencia en lo espiritual, hablamos de seres que pues son totalmente, el ser humano no los puede ver, pero cuando nosotros hablamos, o sea, vemos cuando el Señor envía el ejército, su ejército, porque en sí nosotros tenemos el privilegio de contar con un ejército celestial, ¿va? Entonces yo creo que muchas veces el producto de la bendición que viene, como lo que le ocurrió a Daniel, ¿va? Dice que él esperaba una petición, y muchas veces nosotros de igual manera decimos, Señor, llévame a otro nivel. Y yo en mis oraciones muchas veces le decía al Señor, llévame a otro nivel. Quiero tener más, ser más sensible. Y el Señor Él lo toma como un padre de familia, ¿va? Lo toma bien. Y en ese momento, cuando uno le dice al Señor en su intimidad, Señor, llévame a otro nivel, Dios lo hace. Y usa este tipo de situaciones para llevarnos al otro nivel. Entonces, Daniel dice que él vio y él dice que cuando el ángel vino y le dio la palabra, le dijo, he escuchado por 21 días.
Y quizás dentro de nuestra vida, quizás hemos orado, queremos algo, queremos ver la gloria de Dios. Y muchos decimos, yo quiero ver la gloria de Dios. Pero la pregunta es, ¿estarás listo para poder ver la gloria de Dios? Entonces, ¿qué has aprendido de esta experiencia? ¿Valorizas más tu vida? valoro cada momento que hago. Definitivamente no. Yo creo que todo lo que ahora hago, como dice el libro de Colosenses, lo hago como para el Señor. Mucho más. Yo creo que el Señor me ha enseñado También haz la mía extra. a darle calidad. Yo creo que Dios me está enseñando a darle no solamente al pueblo un alimento fresco, sino que también el Señor me está enseñando que podemos darle cada día mejor. ¿Tu esposa? También. Ella, le he dicho, si yo te amaba ahora más, ¿cómo no te voy a amar? ¿Y ella qué dice? ¿Qué cambió en ese momento? No, y ocurrió algo en la atmósfera, en nuestro hogar cambió algo, porque como ella dice, imagínate, te hubiera sido, no, o sea, y Dios primeramente, pues Dios nos va a conceder en este año, pues viene el heredero, si Dios así lo permite. Entonces ella decía... El salmista. El salmista, así es. Entonces le decía yo a ella de que los planes cambian. Muchos planes que teníamos cambiaron radicalmente. Cambió la manera en la cual uno hace planes. Y uno piensa y uno dice, Señor, te los pongo a ti, si no es, pues a tu tiempo tú no lo darás. Entonces estábamos planificando, o sea, preparando, y nos estamos preparando porque estamos trabajando con muchos jóvenes. Y es por eso que, como yo le decía yo a ella, había un propósito que queríamos trabajar con los jóvenes, pero cuando ocurre esto, le digo, no hay que esperar más. Hay que hacer, hay que actuar. Entonces, y es por eso que la vida de ella, como mi vida en mi hogar, la iglesia, cambió totalmente. Bueno, nosotros nos gozamos con ese testimonio. Esperamos que ahí en casa usted se haya gozado de el testimonio parte 1 y parte 2 de nuestro buen amigo pastor Delmar Mendoza, de Iglesia Puente de Fe de la ciudad de Hayward. Será hasta la próxima y esperamos que haya sido de bendición. Muchas gracias, pastor, por tu tiempo y que el Señor siga bendiciendo tu vida y la de tu familia. Será hasta la próxima. Bendiciones. Recuperando nuestras vidas con el Dr. Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar. Recuperando